Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por darle clic a este nuevo episodio de su podcast Filmoteca Jurídica, un espacio, ya saben, para hablar de cine y su relación con temas jurídicos, de derechos humanos, con dilemas éticos y hoy realmente complacidos porque tenemos un invitado de lujo, un invitado muy activo que seguramente han visto, por supuesto, en TikTok y que es también un referente jurídico en el mundo de la judicatura aquí en México. Magistrado Fernando Rangel, un placer tenerlo en este espacio. Muchas gracias. No, hombre, es un placer la invitación, estar aquí con ustedes para platicar de estos temas tan interesantes. Cuéntenos para quien no sepa, porque abarcamos este podcast para el ambiente del derecho e incorporar al ámbito jurídico también. Cuéntenos quién es, cuánto tiempo en la Judicatura Federal, magistrado. Muchas gracias. Bueno, yo ingresé en 1993 a hacer mi servicio social. Fui escalando en los distintos cargos de la carrera judicial. En 2002 me designaron juez de distrito por concurso de oposición. Ese cargo lo desempeñé durante 9 años. Posteriormente concursé también para ser magistrado de circuito. Me designaron en 2011 y entonces técnicamente duré 32 años en la función jurisdiccional, de los cuales 23 fueron como juzgador federal y los últimos 14 como magistrado de circuito, y concluí mis funciones oficiales este pasado 15 de agosto. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Una larga carrera judicial? Porque se puede decir que es una carrera judicial. ¿Cómo ha sido este proceso de concluir ya actividades, magistrado? Bueno, ha sido muy satisfactoria el ver hacia atrás y ver toda esta trayectoria, donde de repente digo, híjole, ¿está donde tenía yo la cabeza, no? Porque estaba yo muy joven cuando me designaron juez de distrito, todo fue muy meteórico, pero finalmente el estudio constante fue lo que de repente, sin pensarlo, mi jefa en aquel entonces me impulsó mucho a concursar. Y cuando voltea uno hacia atrás y ve esta circunstancia y sobre todo la satisfacción de haber desempeñado cabalmente la función, de no haber incurrido en responsabilidad, de irme tranquilo, de poder saber que puedo pisar cualquier lugar que a mí se me antoje, la verdad es que eso me da una plenitud enorme, una estabilidad emocional también, armonía familiar en todos los aspectos, aunque sí se siente muy raro. Vamos, mi mundo ha sido la judicatura. Ahora, bueno, esperemos que se concreten algunos proyectos académicos que tengo ahí en planes. Y bueno, y ver qué es lo que sigue, ¿no? Porque definitivamente yo me siento muy fuerte todavía, creo que no soy tan viejo y yo creo que tenemos todavía un rato para vivir muchas aventuras en el mundo jurídico, pero también, ¿por qué no explorar otros aspectos vinculados a la ciencia jurídica? Y habla muy bien esta parte del trabajo que se realiza, como se dice por ahí, de lo que uno cosecha, porque vimos la despedida en el tribunal, muy emotiva, magistrado. ¿Qué le decía a la gente? Cuéntenos. Muchas gracias. Pues la verdad es que todo mundo muy triste. Yo viví mi nostalgia en punto máximo en octubre del año pasado. A partir de ahí dije, bueno, es una etapa que se cierra por alguna razón, alguna fuerza superior está estableciendo que es el fin de mi ciclo jurisdiccional. Lo acepté. Tratar de platicar con mi equipo de trabajo, que bueno, en esta ponencia en particular ya tenía yo más de 10 años. Entonces sí, inevitablemente se genera una integración muy fuerte, ¿no? A nivel incluso de estrechar vínculos en todos los aspectos. Esto favorecía mucho el trabajo y la comunicación con ellos, y la idea fue, bueno, yo me voy por razones ajenas completamente a mí, es algo que no puedo evitar, pero ustedes continúan, ustedes sigan adelante. No se da el proceso, que ya lo teníamos de alguna manera presupuestada, la posibilidad de que yo tuviera que salir, y entonces el equipo de trabajo, por muy fuerte que se mantuvo al final del día, muy lindos, ellos decidieron hacer esta despedida después de mi última sesión. Posteriormente, al día siguiente, que fue mi último día, el día 15 de agosto, ellos me hacen un reconocimiento ya muy íntimo ahí en el comedor, pero con algunos invitados especiales, nada espectacular, pero fue para mí muy emotivo, porque finalmente la gente lo hizo de manera voluntaria. Yo me enteré hasta el mero día. Yo dije, bueno, pues vamos a comernos unos tacos, ¿no? Y y seguramente es lo que va a pasar, ¿no? Al final del día laboral. Pero no, la verdad es que
se organizaron, me dijeron, bueno, pues ya vámonos, me llevaron al comedor ahí de San Lázaro y ya tenían ahí todo preparado para hacerme un homenaje muy sencillo, pero la verdad es que muy cálido y con lo que me hace ver que, bueno, creo que valió la pena todo este esfuerzo que hicimos y que finalmente creo que me voy sin haber pasado por encima de nadie. No, es muy, muy grato ver esa despedida, muy emotiva, la transmisión de lo que la gente le tiene afecto por usted. Y este proceso también sirvió como para ser muy activo en redes sociales, lo vimos muy activo, por ejemplo, en TikTok. Sí, surge como un proyecto. Mis hijas se dedican al área mi hija la grande es comunicóloga, la pequeña es actriz y de alguna manera siempre han estado ellas muy vinculadas al tema de estar comentando cine, teatro, series. Y entonces, con motivo del proceso electoral, me impulsaron ellas con la idea de decir, bueno, vamos a impulsar de mejor manera tus redes sociales. Yo tengo redes sociales de hace 13, 14 años, pero me decían, pero es que así como las manejas tú, es muy familiar, muy académico, no, tienes que conectar con la gente. Entonces, lo que fue un proyecto que para mí pues era algo completamente ajeno para mi actividad, la verdad es que poco a poco se fue transformando en algo que yo sentí esa conexión con la gente, porque la idea era platicarles algo sencillo que les sirviera en su vida cotidiana y tratar de conectar. El problema es la formación, ¿no? Entonces con mis hijas todo el tiempo, no, estás muy acartonado, a ver, otra vez. Okay, eso tiene que ser más ligero, más sencillo. Y lo fuimos haciendo y creo que llegó un punto en donde tratar de combinar algo de humor ligero, porque hay cosas que no se me dan. Entonces yo les dije, a ver, yo no voy a bailar. A ver, yo no voy a hacer cosas que vayan en contra de mi propia imagen, y no es por un tema de imagen, sino es algo que no va a salir bien porque yo no se me da, no me siento cómodo. Entonces la idea es hacer algo que me sintiera yo cómodo, tratar de conectar con la gente, tratar de arrancarles una sonrisa, un comentario, algo de que les sea de utilidad. Creo que lo conseguimos y de mayo no es cierto, de abril para la fecha es que las redes empezaron a crecer exponencialmente, lo cual me da mucho gusto porque no obstante que son páginas netamente jurídicas, la verdad es que ver que la gente me ha mostrado afecto, me ha mostrado apoyo y sobre todo el hecho de que me estén siguiendo, para mí es muy importante. Sí, y además formó un gran equipo de trabajo entonces con su hijo, porque la verdad es que, o sea, si uno voltea a ver la cuenta del magistrado es de verdad muy exitosa, le ha ido bastante bien y hemos notado que también una de las partes que nos llamó mucho la atención es que mezcla el cine con el derecho, ¿no? Y es algo que hemos tratado como de difundir también aquí en este podcast, que en realidad el cine sirva como una herramienta para difundir el derecho. ¿Usted cómo lo percibe? Claro, vamos, a mí yo desde niño me encanta el cine. En el origen humilde, creo que de las grandes entretenimientos que uno puede llegar a tener es poder ir al cine. A mí me tocó todavía los cines de permanencia voluntaria, entonces cuando eran 2 películas, pues yo encantado de la vida, y yo me podía pasar horas ahí, no me importaba ver 2, 3 veces la película, ¿no? Y la verdad es que ya desde que nacieron mis hijas, es un gusto que hemos compartido al igual que con mi esposa. Entonces, cuando vemos alguna película, de repente mis hijas, que no son abogadas, mi esposa tampoco, entre las tres vienen algunos cuestionamientos. Oye, ¿y esto sí funciona así? Oye, ¿qué pasaría en tal y cual circunstancia? Y entonces ya de manera sencilla es tratar de explicarles la problemática jurídica que se puede presentar, ¿no? O la que está detrás, y que a lo mejor la gente que no tiene obligación de saber derecho no lo ubica así de primera mano. Así es. Entonces, cuando nace la idea de las redes sociales, decíamos, es que no podemos ser planos, tenemos que hacer varias secciones que le sean de utilidad a la gente, pero sobre todo que les resulten atractivas, no nada más que le den, que estén deslizando el dedo y ya, no, que les pueda llamar la atención y que además de que les llame la atención, les aporte algo. Claro. No que sea algo simplemente vacío, sino algo que verdaderamente, por sencillo que sea, que pueda aportarles algo en su vida diaria. Y el cine, pues vamos, con el gusto que nos da a los tres y a mi esposa también por esta circunstancia,
es que decidimos hacer esa sección del cine y el derecho, en donde en un máximo de 2 minutos tratar de hacer una reseña breve de una película que pudiera ser popular, pero tratar de ver cuál es el tema jurídico o los problemas jurídicos que trae involucrados y cómo se aplican precisamente a la sociedad mexicana. Claro, y es que, o sea, a través de ese espacio ha demostrado que no solamente para analizar una película desde el enfoque de derecho, tiene que ser una película que se desarrolle en un tribunal o que el personaje tenga que ser un abogado o una abogada, ¿no? Que el personaje tenga que ser detenido, que enfrente algún delito, sino que se pueden analizar derechos humanos desde una película de animación, ¿no? Así es. Así es, en las redes hemos, hasta el momento hemos decidido hacerlo a partir de películas animadas, porque el público que tenemos, bueno, tenemos público muy variado, pero a mí me llama poderosamente la atención que el 60% de mi audiencia son personas que no superan los 20 años de edad. Ok. Entonces, y luego tenemos otro 25% de personas que es de máximo 45 años. Ujú. Entonces esto me lleva, digo, bueno, no es menospreciar, por supuesto, el intelecto de la gente, no, sino el hecho de que esta gente joven, precisamente, pueda empezar a tener esta visión, ¿no? De cómo se vinculan los aspectos legales, jurídicos, en estas películas que pudieran pensarse populares, muy sencillas, de argumentos que son más para el entretenimiento de niños y adolescentes, Ujú. que en una problemática jurídica, Claro. ¿no? De otra clase de películas como Kramer contra Kramer Ujú. o cosas por el juicio de los 7 y ese tipo de circunstancias. Así es. Entonces dijimos, bueno, es que si yo me meto a hacer comentarios de películas como Los motivos de luz u otras que generan una problemática muy fuerte, muy descarnada, entonces ya la cápsula no da para 1 minuto o 1 minuto y medio. No, Tendría ya que ser un es programa un de video análisis ensayo, ¿no? más grande, ¿no? Que lo podemos hacer si el tema es que el tipo de red social no lo permite. Y a nosotros lo que nos interesa ahorita es decir, poco a poco, meterle el gusto a la gente de entender que el derecho está presente en todos los aspectos de nuestra vida y saber identificar en qué momento podemos meternos incluso en un problema. Por eso es que Sí. decidimos esa línea, pero bueno, a nosotros nos encanta cine de todo tipo. De hecho, de hace 10 años a la fecha, me dice mi esposa, oye, ¿de cuándo acá tú y yo éramos adictos a ver los Óscares, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pero bueno, mis hijas ya crecieron, entonces de hace 10 años a la fecha, pues ahora es tratar de ir viendo las películas que están nominadas, hacemos nuestros debates ahí en casa sobre de cuál nos gustó, por qué nos gustó, cuál no nos gustó y cuáles son las razones del por qué no. Y empezamos así, sin llegar a hacer a la apuesta, pero sí hacer una como quiniela, ¿no? De cuáles son las favoritas y cuáles van ganando. Muy bien, qué buena, qué buena práctica, buena dinámica. Sí. Y justo sobre ese tema, magistrado, hay una película que cuando uno se empieza a meter en estos análisis de cine y derecho, hay una película en particular que no solamente va enfocada para personas abogadas, sino también para quienes amamos el cine, porque es un referente, es una de las grandes películas en la historia del cine y que es 12 hombres en pugna. Así es. Esa película me parece que es referente para las personas estudiosas del derecho, pero también para quienes buscan como cuáles son las mejores películas en la historia del cine. ¿Por qué 12 hombres en pugna es, si me lo permite, porque Claro. creo que así es, el drama judicial por excelencia? Claro, 12 hombres en pugna es un referente bien importante, como bien se señala, porque no es una película que refleje técnicamente la función de la persona juzgadora, sino que aquí la función de juzgar de alguna manera se la trasladan a personas comunes y corrientes. En Estados Unidos el sistema que se maneja es un jurado popular, Así es. entonces se integra este jurado popular de personas que son elegidas bajo el sistema que corresponda, pero son personas de cualquier ámbito, o sea, ni siquiera tienen que ser profesionistas, pueden ser comerciantes, pueden ser Así obreros, pueden ser ingenieros o cualquier otro tipo de actividades. Y entonces es importante ver ahí en esta película cómo estas personas, por mayor seriedad que de repente le quieren dar al asunto,
van formándose una idea del caso y de la conclusión a la que eventualmente van a llegar, pero cada quien a partir de sus experiencias personales. Así y esto es. les refleja en muchos de los casos, en la inmensa mayoría de ellos, un prejuicio. Algunos quizá de manera objetiva, en la forma en cómo ellos vieron el desahogo de las pruebas y de los testimonios, ellos asumen que esta persona es culpable. Otros no, otros es abiertamente evidente que están guiando su juicio a partir de un prejuicio de experiencias que han pasado en lo personal. Y cómo a partir de una persona que no se atreve a decir es que es inocente, simplemente dice es que yo no estoy convencido, porque puede haber muchas posibilidades. Y entonces vemos ahí como un gran ejemplo de lo que debe de ser la actividad de la persona juzgadora, que no puede partir de prejuicios para resolver un asunto, sino que tiene que ser completamente objetiva, imparcial, meticulosa, darle al asunto el tiempo que verdaderamente amerite, el que sea necesario para discernir toda esta valoración probatoria de una manera correcta, no tendenciosa, no por encimita. Vamos, hay personas, yo siempre lo comenté, ¿no? Hay personas que de repente simplemente solo van a trabajar y a tratar de cumplir con un número, con una estadística o con una con un cuota. resultado, exacto. En este caso, en la película, vemos cómo hay gente que pues, simplemente va a cumplir con la actividad que le encomendaron, que es ser jurado y emitir una opinión. Entonces dice, bueno, pues esto está decidido, pues el fiscal dijo esto, los testigos que por qué deberían de mentir o por qué debería yo de dudar de su dicho, pues afirmaron categóricamente, entonces esto más esto me da este resultado y es ineludible. Y la otra persona se empieza a hacer preguntas muy objetivas, ¿no? O sea, no empieza a fantasear aunque todo el mundo dice lo contrario. Dice, no, perdón, es que yo advierto esto no puede ser verosímil, porque una persona que cojea no puede pegar una carrera de 20 metros en 15 segundos. Exacto. A veces eso es imposible y entonces, como los demás ya se quieren ir, ya están hartos, y lo más cruel de todo es que muchos de ellos traen esta consigna personal de que ejecuten al sentenciado, en este caso al imputado. ¿Por qué? Porque en su infancia, en su juventud, ellos traen ciertos traumas y ubican a esta persona dentro de una ficción que se establece a través de la película como el responsable de todas aquellas, como que ubican a las personas que les causaron algún daño en algún momento de su vida. Este procesado es el que encarna todos esos traumas y el establecerlo como culpable es lo que los lleva a ellos como una venganza personal. Yo así lo visualizo, y cómo esta persona que empieza a convencer poco a poco a varios integrantes del jurado a cambiar de opinión, empiezan a dudar de su propio juicio y se empiezan a percatar que los hechos los están juzgando con base en prejuicios que provienen de su yo interno, de su subconsciente, y no con base en las pruebas y los hechos que realmente se plantearon. Y otro aspecto importante es, dicen, a ver, es que porque yo no vengo aquí a convencer a nadie, yo nada más quiero discutir el asunto, porque no se trata de que alguien esté bien y está mal. Y eso me parece un mensaje muy poderoso, porque yo lo viví muchos años en los cuerpos colegiados que tuve el honor de integrar, en donde decíamos, bueno, es que como en toda democracia, esto se resuelve por mayoría, por unanimidad o por mayoría. Ojo, pero el hecho de que se resuelva por mayoría no significa que necesariamente la mayoría tenga la razón. Claro. Entonces uno salvaguardaba a veces, o la compañera o la compañera salvaguardaba su responsabilidad en la visión que tuvo del asunto a través de un voto particular o de un voto concurrente, si es que la decisión final la compartía, pero por razones distintas. Me parece que aquí es algo semejante. Bueno, a ver, él decía, es que yo no sé si al final del día él lo mató o no lo mató. Sí, eso justo. no lo sé, no lo puedo afirmar. Pero hay razones, hay elementos que me hacen tener la inquietud de si realmente lo hizo o pudiera existir otra posibilidad. Y como hay razones que me hacen pensar que sí existe la posibilidad de que otra cosa haya sucedido,
Entonces esto es una duda razonable y por esa razón yo no puedo votar en contra. Pues sí, efectivamente. Y pues bueno, quiero dar la bienvenida ya a mi compañero Anuar Sosa, que es quien también conduce este espacio conmigo en Filmoteca. Anuar, pues bienvenido. Muchas gracias y un gusto tenerlo por aquí. Hombre, es un placer estar aquí. Estamos hablando de esta película 12 hombres en pugna, que bueno, ya analizó, ya le entró al tema el magistrado, pero bueno, sé que es una película de culto, pero quizá para todavía quien no la haya visto, pues trata de que es un adolescente que está siendo acusado de haber asesinado a su padre de una puñalada. Tiene que entrar a un juicio con 12 personas, un jurado integrado por 12 hombres. Todos están de acuerdo en que es culpable menos uno, que es el jurado número 8, y que es quien está tratando de convencer a los demás pues de lo que él percibe, porque incluso él mismo dice, pues yo no sé en realidad si es culpable o no, pero no estoy seguro de las pruebas que están presentando, ¿no? ¿Es así? Así es, sobre todo por cómo cómo empieza a concatenar las pruebas para corroborar hechos o descartarlos o desvirtuarlos en la forma en que el fiscal los presentó. Y son circunstancias a veces tan finas que requieren precisamente esa atención. Hay una parte en donde alguno de los testigos dice, a ver, es que el señor, porque alguien dice, es que él lo afirmó y yo por qué voy a dudar de lo que dijo si él lo afirmó categóricamente y es un hecho que así pueden pasar las cosas. Y él dice, no, perdón, es que él lo dijo porque es una persona de 75 años, perdón, es una persona que no es nadie en la vida, nadie lo ha consultado, a pesar de su experiencia, Así nadie es. le pide un consejo, es una persona muy humilde porque a pesar de que llegó a la corte y se puso lo mejor que encontró, pues aún así su imagen no es la mejor, entonces era su momento de gloria, era el momento en que todo el mundo iba a verlo, escucharlo, y entonces él así lo asume y por eso declara lo que declara, y a lo mejor no lo hizo de mala fe. Lo hizo finalmente con ese empoderamiento que le dio el ser un testigo importante en este tipo de asuntos, ¿no? Así es. Pues no sé, aprovechando que está aquí el magistrado, ¿algún aspecto que te haya a ti llamado la atención, Anuar? Pues a mí lo que me gusta de la película es cómo construyen un espacio, ¿no? Toda una historia. No salimos de ese espacio. Si acaso ocasionalmente se ve el baño, ¿no? Y ya después los exteriores. Pero pues es muy complejo, ¿no? Como obviamente sé que difiere en México, ¿no? Es este sistema legal. Pero sobre todo a mí lo que me gusta, y creo que es el tema en el aspecto legal importante, es como si realmente parte del jurado se empiezan a tomar esto en serio, ¿no? Y algunos que están que el partido de béisbol, pues dicen, oye, tómatelo en serio, porque es la vida de una persona, ¿no? La reputación y bueno, sobre todo la vida, porque está sentenciado a la silla eléctrica. Así es. Y tenemos que pues poner todo nuestro empeño para dar un veredicto real. Y a mí lo que me llama la atención es, o bueno, lo que siempre he tenido duda, es el juez en el sistema legal norteamericano puede llegar a tomar alguna determinación diferente a lo que es el jurado o no. Normalmente no, normalmente no. Lo que la decisión en este caso se desahoga todo el juicio, se siguen todos los lineamientos procesales, su derecho a la defensa al imputado en este caso, pero finalmente el jurado es el que va a tomar la decisión. Por eso al principio de la película la persona juzgadora le dice, necesito conforme a nuestro sistema legal una decisión unánime. Si no hay una decisión unánime, entonces el juicio se tiene que repetir. Aquí en México, vamos, ese escenario no es de esa manera. Pero precisamente es de vital importancia lo que va a decidir el jurado, que va a ser inamovible, que por eso tiene que ser unánime la decisión. Pero si el jurado dice duda razonable, ojo, no significa que estén diciendo que no lo hizo. Claro. Simplemente pues no tenemos la plena convicción de que él sea el culpable. Pero si el jurado dice es culpable, entonces, dependiendo el delito de que se trate, es que entonces el juez es el que va a adecuar, ¿ok? Es este delito, el jurado dijo que es culpable, le corresponde una pena que va de esto a esto. Entonces realmente ahí el juez nada más lo que va a hacer es el aplicador del derecho, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Pero la decisión del jurado se respeta.
Sí, porque hablan incluso hasta de invalidar el jurado cuando creen que ya no se van a poner. Cuando no hay acuerdo, esa, ¿no? cuando no hay esa Cuando no hay unanimidad es unanimidad. donde dice, bueno, es que como no hay unanimidad, no se cumple el requisito legal, se invalida y entonces hay que repetir todo otra vez para Con que otro un jurado, jurado ¿no? completamente distinto llegue a esa decisión unánime. Hablaba Noir que sí, que el sistema judicial de México es diferente conforme a la película, pero haciendo una comparación, ¿qué tan cerca o qué tan distante estamos de lo que ocurre en la película? Es que eso es lo interesante de la película, ¿no? Que a pesar de que son personas que no tienen nada que ver con el mundo jurídico, la forma en cómo van desarrollando esta discusión, el desinterés, los prejuicios, el ya vámonos porque tengo boletos del partido, verdaderamente reflejan lo que puede suceder en un órgano jurisdiccional. Hace ratito lo comentábamos, pero es que hay personas que nada más van a trabajar. Sí. Exacto. Y cumplen con una cuota de trabajo. Entonces dicen, no, es que esto es tan evidente que con la aplicación de un formato, con eso dicto mi sentencia. Que es lo que muchos dicen, no, pues si ya las pruebas lo dijeron, el fiscal hizo un trabajo impecable, el muchacho tuvo la oportunidad de defenderse, ¿qué más? O sea, le dieron un juicio justo. Y esto lo vamos vinculando porque el testigo, el jurado número 8 efectivamente lo que empieza a decir, no, a ver, momento, es que esta es una persona que ha sido maltratada, ha sido victimada toda su vida, esto lo va haciendo resistente, pero pues también es fácil que la gente lo empiece a prejuzgar por lo que es más que por lo que pudo haber hecho. Y si me permite, dan a entender en la película que es hasta migrante, ¿no? Porque en algún momento mencionan que no habla bien inglés. Así es, Ujú. así es. Entonces, pero eso es un prejuicio también, Así al final es, del sí. día, eso es un prejuicio. Entonces, toda esta circunstancia vamos viendo cómo los jurados poco a poco van dejando de ver a una persona migrante que les merece una categoría de ser humano inferior, en estos casos a muchos de ellos. Y en esa época, ¿no? Y Sobre por todo. esa razón, pues ya esa sola circunstancia es merecedora que lo condenemos, Ujú. porque es escoria. O sea, una persona que tiene esta calidad menor de ser humano es escoria y por lo tanto escoria significa vamos a condenarlo. Así es. ¿Qué importa si lo hizo o no lo hizo? Pues es evidente, esta gente no aporta nada a la sociedad. Y el número 8 y posteriormente los que se le van adhiriendo, algunos al final del día lo hacen por Sí. fastidio. Ajá. Pero los que se le van adhiriendo poco a poco empiezan a ver esta circunstancia, ¿no? La dignidad humana. O sea, no me importa si es una persona de tal raza, de tal cultura, si es migrante, no me importa, es una persona y su vida está en juego. Y eso es lo que empieza a cambiar. Muchos aceptan el prejuicio de lo que están, del que están partiendo. Por ejemplo, aquella persona que está viendo al imputado como su hijo que lo golpeó, que lo Ajá. agredió. Sí. Eh, Una tremenda actuación. Sí, una gran ¿no? actuación, sí. Hasta que al final del día lo hacen ver, ya déjalo ir, o sea, suéltalo. Sí. No fue tu hijo. Ujú. Es bien importante porque esa es la labor jurisdiccional. La persona juzgadora tiene que dejar de lado todos estos prejuicios, tiene que dejar detrás todas estas apuraciones que su vida personal, que los compromisos o lo que sea le puede traer de lado, incluso el cómo se llama la persona. Por eso, acá, por ejemplo, yo tuve un colaborador que tuvo problemas de pareja muy fuertes a mis inicios de etapa como persona juzgadora. Y asunto familiar que me proyectaba, él reflejaba toda la problemática que traía encima. Familiar, ok. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, no te puedo seguir dando a que me proyectes esta clase de asuntos porque estás perdiendo Se toda involucra, objetividad ¿no? Ajá, posible. claro. ¿Qué es lo que le sucede a muchos de los jurados que están ahí? Entonces, es lo que me parece interesante, que pese a que son personas que no tienen nada que ver con el mundo jurídico, esta concatenación de hechos con las pruebas es algo que hacemos, que hacen las personas juzgadoras. Y justo ahorita que mencionan todo esto, a mí lo que me parece muy interesante es como, a pesar de que son ciudadanos comunes, ¿no? Pues se debe... A mí lo que me gusta es cómo se ve el deber cívico, ¿no? De hecho, hay un extranjero que tiene como un apellido, no sé si es ruso o tiene un acento como ruso, que dice, no, es que también habla un poco de... Yo creo que de sus mismas raíces se involucra un poco con el caso y pues lo que me gusta es cómo cada uno va cambiando y va viendo que realmente es un asunto serio,
¿no? Porque no hay que tomar tan a la ligera pues el asunto de que pues es finalmente la vida de una persona. Ujú. Y cada punto que van encontrando, ¿no? A su vez, me va gustando cómo cada uno va desentramando cosas que en su momento no ve el fiscal, ¿no? O no ven. Y eso, pues, es lo que resulta fascinante de cómo se va dando toda esta trama, ¿no? Claro, y es que volvemos al tema, ¿no? Estados Unidos designan a los integrantes del jurado, se les paga al día a estas personas por la actividad que desempeñan, y entonces efectivamente vamos viendo cómo pues hay quienes dicen, ¿qué me designaron? Es una obligación que tengo que desempeñar, bueno, pues me van a pagar, pues vamos a salir lo más rápido posible, y hay quien no le da entonces la importancia a esa obligación cívica que se tiene en ese instante, ¿no? Y vamos viendo cómo otras personas sí tienen ese compromiso de hacerlo bien, solo que no saben cómo, o son introvertidos o no se animan a veces, a pesar de que tienen alguna inquietud sobre el asunto, no se animan a externarlo ¿no? por miedo a que vayan a ser atacados en su forma de pensar. Pero cuando el jurado número 8 es el que dice, no, esto es así, por esto, y yo tengo esta inquietud y cualquier cosa, y el impacto que genera de repente cuando saca la navaja, que es igual a la del sospechoso, ajá. Es algo que cambia la mentalidad de todos. Y ahora bien, vemos otro lado humano, ¿no? A ver, ya dije esto, ya me amaché, ya dije que no hay forma de que suceda otra circunstancia. Y a la hora que van cambiando los hechos o se van desvirtuando los elementos que tomó en cuenta el fiscal, pues ahora trato de ver cómo defender mi postura, ¿no? Porque tenemos también ese miedo de aceptar que nos equivocamos. Exacto. Y cambiar la opinión. Que esa es la labor del jurado, finalmente. Igual que la labor de la persona juzgadora, ¿no? En un órgano colegiado. Hay una propuesta. Pero si me están demostrando argumentativamente que mi propuesta es contradictoria con los hechos que se van presentando o con el contenido de las pruebas, pues hay que tener el valor de decir, perdón, me equivoqué, y entonces me adhiero a la nueva propuesta. Sí, y ahí también incluso hay temas, incluso hasta de debido proceso, ¿no? Porque se habla de que la fiscalía le otorgó un abogado a este chico, pero ni siquiera se encargó en realidad de desvirtuar los hechos como en realidad lo hizo el jurado número 8, ¿no? Y que hay una palabra o es un término jurídico o es algo que sobresale en esta película que es la duda razonable. Así es. ¿No? Que dice, bueno, la señora dice que lo vio, pero pues ¿cómo lo va a ver si nadie se duerme con lentes, ¿no? Y dice que se despertó y vio al chico cuando lo mató. O cómo es que va a recorrer lo que usted mencionaba, ¿no? Una persona adulta mayor tantos metros en tan pocos segundos y decir que él vio al chico salir. Pero en realidad, ¿a qué se refiere cuando hablan de duda razonable? Aprovechando que lo tenemos aquí. La duda razonable implica que pese que tenemos un resultado que es innegable, hay una persona muerta, hay una persona fallecida, ahí está. Y que además no tenemos duda de que fue una muerte con violencia. Sí, o sea, eso no tiene ninguna objeción. Y hay pruebas, hay evidencias que pudieran poner en sospecha o que pudieran evidenciar que este chico estuvo en la escena del crimen y que eventualmente pudiera haber indicios que llevan a la sospecha de que él pudo haber sido el autor material de ese crimen. La duda razonable es un punto intermedio entre el afirmar que es culpable y el afirmar que es inocente. Ok. Entonces es un punto intermedio porque dice, a ver, ok, no puedo negar que hay una persona fallecida, no puedo negar que es una muerte con violencia, no puedo negar toda esta serie de hechos, lo que no puedo afirmar categóricamente es que él lo hizo o no lo hizo. Como no puedo afirmar categóricamente una u otra cosa, entonces hay una duda razonable de que él pudo no haberlo sido, de que no pudo habernos, quizá no fue el autor de los hechos. Y entonces esto se encuentra muy vinculado a la presunción de inocencia. Bien. O sea, todos somos inocentes hasta que no se nos demuestra, ojo, plenamente lo contrario. Que esa es la labor del fiscal. Hay una, por ejemplo, a mí no me gusta, pero entiendo la labor periodística que tiene esta película. Y no me gusta por el tema tan descarnado, ¿no? Y que al final del día no se resuelve el fondo, porque no se resuelve el fondo, que es la de presunto culpable. Okay. Hay una escena
que me refleja lamentablemente la realidad de muchos personas empleadas públicas, en donde la fiscal dice, pues es que esa es mi chamba. O sea, acusarte es mi chamba. Sí, sí, sí. Sí, pero tampoco porque sea mi trabajo como fiscal el tener que presentar una acusación y demostrar el delito, los hechos que constituyen este delito, esto no me genera una venganza personal en contra de este sujeto y de que ahora yo veo cómo le hago y demuestro que tú fuiste el culpable. Pues a lo mejor él no fue. O sea, los hechos sí ocurrieron, pero a lo mejor él no fue. Entonces, me parece que esta circunstancia de que el fiscal tiene que justificar su trabajo, ok, es correcto, para eso está, pero no para imputarle los hechos a cualquier persona, a cualquier chivo expiatorio. No tiene que haber el fiscal tiene que tener la plena certeza de que esa persona lo hizo. Tan es así que el asunto llega a juicio hasta que la autoridad ministerial, en este caso aquí la fiscalía, determina que esa persona es presunta responsable de esos hechos. Muy bien. Entonces el fiscal debe tener esa certeza. Si no existe esa certeza, pues su chamba no es ver cómo lo imputo. Sí. ¿Quieres destacar algún otro aspecto? No, bueno, regresando al comentario anterior, cuando está uno en esta duda razonable, pues llega también una confrontación entre dos jurados, ¿no? Que de repente cambia la decisión y parece ser que es porque ya se quiere ir. Y finalmente hay una confrontación de decir, bueno, o sea, si te vas a tener o realmente estás dudando, dalo con una base, no porque, ya me quiero ir, ¿no? Y llega un momento en que, pues bueno, como espectadores vemos que realmente también ya ese jurado pasa, ¿no? Por una serie de circunstancias que ya también duda y es que lo hace cambiar de decisión. Pero justo es un momento o es una confrontación, pues tanto humana como también, volvemos a lo mismo, ¿no? El resaltar esa labor que nos confieren a veces como ciudadanos en ciertos aspectos que forman parte de a lo mejor de un gobierno, hasta como el hecho a lo mejor de participar en una votación que te llaman y tienes que creo que eso es algo que se ha perdido un poquito, ¿no? El civismo a últimas fechas, ¿no? Así es. Magistrado. Sí, definitivamente. Ahí está este jurado, el último, trae este conflicto entre su trauma personal, esta revancha personal que trae interna y que la refleja en contra del imputado. Y luego le dan esa oportunidad, ¿no? Ya cuando todo el mundo cambia de idea, dicen, no, espérate, pues tampoco se trata de que ahora yo me cambio y ya es más sencillo ya para irnos. No, ser responsable y cambia tu opinión, pero con una base jurídica. Y esa base siempre existió. Esta persona en realidad, su consciente siempre estuvo en la razón de que no era tan evidente los hechos. Solo que su subconsciente y los prejuicios que traía era lo que lo llevaban a tomar esta decisión más conveniente para su opinión personal, para aquel dolor que él trae adentro. Entonces, efectivamente, cuando las personas actúan de esta manera, lo hacen sin un compromiso cívico serio, sin un compromiso social de saber que esa actividad que en ese momento están desplegando es importante porque en este caso, conforme al sistema de Estados Unidos, pues tiene que ver con la vida de una persona, ya no solamente con su libertad personal, sino con su vida. Y entonces demuestra la importancia de estos valores que lamentablemente yo coincido también con lo mismo de que en la actualidad, pues la verdad es que desdeñamos de repente pues no solo la función pública, sino el hecho de estas actividades cívicas que eventualmente nos corresponde desempeñar y la inmensa mayoría dice, no, yo a qué voy, si es una simulación, yo a qué voy, si esto me va a quitar todo el día y yo qué gano. Y, pues no, es una labor social en el que todos por obligación tendríamos que pasar y hacerlo en serio, hacerlo de manera muy, muy responsable. Sí, y allá en la película lo vemos que son los que se desempeñan como jurados, pero usted se ha desempeñado muchos años como juzgador, como magistrado federal, en órganos colegiados, en momentos en los que tienen sentencias y en los que tienen que resolver la vida de una persona. ¿Cómo hacerle magistrado para que no influyan los temperamentos, los problemas personales, algún estado emocional inestable al momento de tener que sesionar y resolver
algún asunto, ¿cómo hacerle en ese momento? La verdad es que es una gran pregunta porque es un choque de personalidades. Yo siempre partí de la premisa de que el asunto que me estaban sometiendo a mi consideración era un asunto bien analizado y que la persona ponente lo había hecho de esa propuesta porque tenía la plena convicción de que esa era la solución adecuada. Sin embargo, mi obligación era revisar el asunto a plenitud y expresar con objetividad y sobre todo con respeto el por qué sí o por qué no estaba yo de acuerdo. Hay muchos asuntos, la mayoría, donde uno dice, el asunto está bien resuelto, pues simplemente pues, estoy de acuerdo, no tengo nada que discutir. Pero había asuntos, y aquí viene otro tema, ¿no? En donde de repente la gente decía, es que este asunto sí lo tenemos que discutir porque es muy importante. Decía, a ver, ¿muy importante para quién? Porque este asunto al que estás peluceando, dicen mis hijas, este asunto le interesa mucho a esta gente que es humilde y a lo mejor vale 3 pesos, pero esos 3 pesos es su único patrimonio. Entonces, creo que merita la misma responsabilidad del análisis de este que de este otro. Pero sí es muy complicado. Es muy complicado porque tenemos personas juzgadoras de todo tipo, incluyéndome a mí, por supuesto, en donde el reconocer públicamente y sobre todo a partir de que las sesiones se videograban y además se transmiten en video, en vivo y quedan ahí grabadas para la posteridad, es muy complicado que una persona reconozca en público me equivoqué. Eso es bien complicado. Claro. Es bien complicado. Y por otro lado, el que está disintiendo, a mí me tocó disentir, no muchas veces, pero sí me tocó ser ordinariamente el que disentía. No debe de ser un momento de gloria, porque no es una gloria en ningún sentido, porque además hay que respetar el trabajo de la persona que hizo la propuesta. A lo mejor su propuesta es legítima, porque además, insisto, aquí en derecho hay un principio básico que es la buena fe se presume y la mala fe se tiene que demostrar plenamente. Pues yo no puedo presumir mala fe del proyecto, de ninguna manera. Simplemente decir, a ver, creo respetuosamente que el proyecto parte de una premisa errónea por esto y por aquello. Ahora, como en la película lo vimos, no se trata de que ahora yo convenza al pleno de que yo soy el que tiene la razón. No, yo simplemente estoy exponiendo de manera muy respetuosa y lo más objetiva y clara posible el por qué estoy disintiendo del proyecto. Y entonces se genera el debate. Y ya están los puntos concretos con base en los cuales yo estoy disintiendo. Entonces ahora las demás personas juzgadoras tienen que exponer el por qué yo estoy mal y por qué ellos ratifican su voto o quizá viene un cambio de opinión. Y es ahí donde nos encontramos de todo, ¿no? Hay quienes se acaloran, quienes se enojan, quienes se cierran a la misma postura y entonces a lo mejor uno va viendo, a ver, creo que no me entendió, a ver, nuevamente de manera respetuosa, no, es que estás incurriendo en un círculo vicioso porque estás partiendo, decimos nosotros, una petición de principio, no puedes concluir con aquello que es precisamente la materia de la controversia, porque entonces no la estás solucionando. Cuando ya vemos que el debate se cerró, que cada quien está en argumentos circulares, decimos que no están aportando nada nuevo, ya es mejor concluir la discusión. Y decíamos hace un momento, a ver, el sistema democrático se basa en un principio de mayorías. Y dicho de manera muy respetuosa, pero no siempre la mayoría tiene la razón. Claro. Eso es evidente. ¿Cuál es el peligro de eso? Que la mayoría que decidió, si está equivocada, está condenando a una persona. Así es. Y puede ser el asunto tan grave o tan benévolo como cada caso concreto existe, ¿no? Entonces, por esa razón, yo siempre que disentí y tuve la necesidad de hacer un voto particular, de manera muy respetuosa, era simplemente exponer por qué disentía yo del asunto y no con el fin de evidenciar a nadie. Finalmente, digo yo, pues cuando yo hago mi voto particular, pues es de chocolate porque pues no vincula absolutamente a nadie. Es simplemente un ejercicio legal porque la ley me obligaba a hacerlo y 2, una descarga moral de exponer las razones por las cuales yo no estaba de acuerdo con el asunto y el proyecto
pues ya se sostenía, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, utilizaban los votos particulares para irse a la cabeza a la yugular del proyecto. Y bueno, es que tampoco es un litigio entre las personas del tribunal. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a incluso acciones de tipo legal en contra de ellos. Cuando a lo mejor es un punto de interpretación y no de mala fe. Y la película creo que nos muestra esta circunstancia, ¿no? No se trata de que me convenzan, es discutir aquello que está generando puntos de vista contradictorios para tratar de llegar a una mejor solución, claro. No ver quién tiene la razón. Que es lo que hiciste Henry Fonda, ¿no? Durante todo ahora sí que el proceso de la película. Así es. ¿No? O sea, no se trata de, pues háganme caso a mí, ¿no? Ajá. Que en algún punto la discusión va enfocada a eso, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Es el que quiere tener la razón y siempre. No es sino ver las cosas, o sea, tomarse como una pausa y empezar a ver qué hay alrededor y decir objetivamente, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Así es, y llegar a una mejor decisión, no de demostrar quién tiene la razón. Exactamente. Y creo que en el mundo jurisdiccional eso es algo en lo que sí debemos de seguir trabajando mucho, que no se trata de tener la razón, se trata de dictar una mejor sentencia. Muy buena cita. Y justo sé que usted también se dedica a la docencia, magistrado. Sí, es una de mis pasiones la docencia. ¿Qué le diría a los estudiantes sobre esta película? O sea, ¿qué aspectos a sus estudiantes les diría? Revisen muy bien estos temas o revisen muy bien esta parte de la película. Yo creo que tendría que ser una película de vista obligada para cualquier persona estudiosa del derecho, necesariamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de cómo se desarrolla toda la trama y el debate entre el jurado, es una visión clara de cómo dentro del ámbito de la abogacía en la que se dediquen, ya sea siendo litigantes, ya sea como fiscales, ya sea como personas juzgadoras, es tener esta visión clara de que es una función de servicio público y de servicio hacia la sociedad, que por lo tanto merece vocación de servicio, uh-huh. Civilidad, uh-huh. Compromiso social y una gran humildad, porque insisto, no se trata de tener la razón, se trata de contar con los mejores y mayores elementos posibles para dictar una sentencia adecuada que verdaderamente haga justicia. Claro, todo dentro del ámbito de las reglas del juego. En esta parte donde dice, pues que dé gracias que le dieron un abogado, ¿qué más quiere? No, ahora contamos con mayores herramientas porque eso a mí me hace recordar, por ejemplo, todos estos principios que se han acuñado a lo largo ya de algunas décadas, como el interés superior de la niñez, la equidad de género, el principio conforme al cual hay que darle un trato preferencial a las personas adultas mayores, entre otros supuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que está colocada en una especial situación de vulnerabilidad, que a veces llegan a cometer actos que genéricamente pueden ser reprochables, pero que hay que entender una razón. A ver, es que esta persona pues sí ha sido golpeada, humillada toda la vida. Ok, sí cometió este delito, pero ¿cómo no entender que lo haya cometido si ha venido... Si su entorno todo es igual, su entorno, ¿no? Ha ¿no? sido eso, o sea, todo su entorno la orilló a llevar a cabo esos actos. Ok, ¿eso qué genera? Y nuevamente son preguntas de mis hijas. Oye, ¿sí lo van a absolver? Digo, a ver, yo no soy penalista, pero la lógica me dice que esto tendría que tener una atenuante muy clara para este hecho que quizás sí cometió. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Hacia las personas estudiantes de derecho. Esta película nos tiene que demostrar el cómo hacer las cosas, no para demostrar una razón, sino para construir algo mejor. Sí, y por lo que hablábamos, cuando Henry Fonda, el jurado número 8 al principio dice, es que ni siquiera yo sé si es en realidad inocente. Ajá, exacto. Pero no estoy seguro de las pruebas que están presentando. Tampoco entonces, puedo afirmar que sea tenemos culpable. Que hablarlas, Ajá, ¿no? Exacto. Tenemos que hablarlas. Y bueno, usted lo decía, sí es como obligada para personas estudiosas del derecho, pero en los aspectos cinematográficos me parece que también es una película muy bien lograda. Sí, ¿no? Claro. O sea, tiene unas tomas muy intimistas, ¿no? Sí. Y son muy sutiles cuando comienzan a hablar, de repente está fija la cámara y poco a poco, ¿no? Comienza a enfocarse al jurado. Entonces, eso creo que, y sobre todo la maestría para lograr
porque te entretiene y te tiene así en hora y media en el mismo espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí, claro que tiene ciertos momentos como de pausa, ¿no? Ujú. Cuando van al baño, de repente pero también sobre todo esta escena en que ellos se paran, ¿no? Al final, que hay una duda y que todos empiezan pues digamos que a no estar de acuerdo también ya con la actitud, ya no con el pensamiento, sino con la actitud de uno de los jurados, pues también me parece un gran trabajo de Sidney Sí. Lumet, ¿no? Sí, la verdad es que tiene mucho mérito porque efectivamente es una sola habitación donde se desarrolla todo y de repente pareciera que se sale de control la situación y uno dice, ¿y ahora cómo le van a hacer? ¿No? Porque, y de repente, bueno, alguien mete algún comentario que genera un específico debate, luego pasan a otro, luego viene la pausa. Pero sí a uno como espectador lo va yendo y trayendo de manera muy, muy armónica con lo que sucede, ¿no? Tal pareciera que en muchos casos a mí siempre que la veo me sucede como si yo fuera uno de los jurados y digo, a qué hora me van a preguntar? Porque la verdad es que tiene esa fuerza inmersiva, ¿no? La Sí. historia, la temática como está desarrollada. Es que se habla Así es. que el autor, que es Reginald Rose, fue jurado en Nueva York y le pasó una situación similar. La escribe para teatro, la ve Henry Fonda en teatro y convence a Sidney Lumet De hacerla para al cine. llevarla al cine. Y entonces Sidney Lumet pues era director de teatro. Entonces me parece que por ahí tiene mucho que ver que la película se desarrolle. Cómo la construye, La visión escénica, ¿no? Ajá, pero excelente en un solo escenario y que además se vuelve hasta asfixiante, ¿no? Porque se habla de que es uno de los días más calurosos Ajá. ahí, Así es. y entonces, o sea, sí se vuelve uno así como, o sea, denles agua o pónganles un mejor ventilador Ajá. porque sí transmite ese estado, ¿no? Emocional así ya Que como contribuye desgastante. con lo que dices un poco con el título en inglés, ¿no? 12 hombres enojados, Sí. porque precisamente te va construyendo todo para que también los humos, ¿no? De las personas se empiecen a caldear los humos, ¿no? Pero obviamente tiene que haber, que creo que es lo que demuestra la película, un momento de cordura como sociedad, ¿no? Y sobre todo polarizándolo a cómo está hoy la sociedad, ¿no? Que hay altercados que han sucedido recientemente en las noticias que de cualquier cosa explotan y empiezan a pegarse o hasta llegan a asesinarse, ¿no? De un conflicto muy sencillo y aquí pues podían en algún punto, ¿no? Ya se van a ir a los golpes, pero se pausan los ánimos. Y pues toda esa construcción de estar, como dices tú, el calor, luego también empieza a llover, pero salta la humedad, pues no han comido, ¿no? Llevan ahí un rato, pues empieza obviamente a alterar el humor de todas las personalidades, ¿no? Que están ahí en el cuarto. Sí, y que al final, cuando encuentran la verdad, los saca a la calle, ¿no? Saca la cámara a la calle finalmente, ¿no? A esta libertad que maneja. Y me parece además que es un tema completamente atemporal, porque de los prejuicios que los llevan a la mayoría a tener la convicción de que es culpable esta persona, pues realmente no están condenándolo por lo que ellos piensan que hizo o que se demostró que hizo. Realmente lo están condenando por ser quien es, Por el prejuicio, por sus claro. orígenes. Y lamentablemente me parece, digo que es atemporal, porque me parece que en muchos contextos de nuestra vida, incluso aquí en nuestro país, lamentablemente nosotros como personas comunes juzgamos y condenamos a nuestro vecino, a nuestro pariente, a nuestro maestro, a cualquier persona, de repente en función de quién es, a lo que se dedica y lo que nosotros pensamos de su origen étnico, de su profesión, de su labor o de cualquier otra circunstancia o de su posición social. Y eso es bien lamentable porque estamos muy hechos a los prejuicios como sociedad. Sí, lamentable. Pues, magistrado, le agradezco mucho. Hombre, es un de placer. verdad este espacio para hablar de la película. No sé si quieran dar como alguna idea final de Yo la nomás película. quiero, así brevemente, recuerdo mucho en Ahí está el detalle, ¿no? De Cantinflas, que hacen un juicio muy semejante al que vimos en esta película. En algún punto de la historia de México, así eran los juicios con un jurado, Sí. o porque No pensaba todos. que era No, como no. por razón cinematográfica. No. En algún momento de la historia de México sí hubo un jurado popular. De hecho, en el texto constitucional, hasta hace muy poco, hace algunos años, se modificó esa parte que todavía hablaba del jurado popular y en la ley orgánica.
Entonces era algo que se quedó de una circunstancia, de un fenómeno que sí existía, de una figura jurídica que sí existía en el sistema jurídico mexicano, específicamente para algunos casos concretos, no era para todo. Y hay algunos libros, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a editar alguna obra que habla precisamente de los jurados populares y las experiencias que hubo en ese sentido. Se optó finalmente por eliminar el jurado popular y tenemos el sistema que ha evolucionado, pero el sistema jurisdiccional como lo conocemos al día de hoy. No, pues muchas gracias, porque esa es una de las dudas que me asaltaban. Okay. Si era cuestión creativa, ¿no? O por seguir el modelo un poco del cine norteamericano. No, sí, México ha seguido en mucho los sistemas de Estados Unidos. Claro. Y el jurado popular no fue la excepción y sí llegó a existir. Gracias. Y que es una película que también merece un análisis aparte, ¿no? Ahí está el detalle de Cantinflas. Si estamos con Cantinflas, el señor doctor trae un mensaje muy poderoso también de lo que pudiera ser el consentimiento informado del paciente ante el tratamiento que se va a someter, las consecuencias de que los parientes o las personas autorizadas lo otorguen o no lo otorguen, de los prejuicios y de repente de las consecuencias tan fuertes que puede tener la decisión del médico. Claro. Sí, claro. Pues sí, y hablamos, magistrado, de prejuicios, de un sistema en el que pues ahora los nuevos juzgadores tendrán que prepararse pues para enfrentar este tipo de situaciones. No quisiera despedir este podcast sin preguntarle sus expectativas de lo que enfrentará ahora el Poder Judicial Federal, una voz autorizada como usted, con tantos años como juzgador, empezando desde abajo como oficial judicial, que me parece que ahora son administrativos. No, ya cambió, de oficial judicial cambió a oficial administrativo y luego regresó a oficial judicial. Vaya, pues. Y aunque yo empecé todavía más antes, porque yo empecé como prestador de servicio social. Y hasta después 9 meses después me dieron mi nombramiento. Pues, o sea, voz totalmente autorizada para compartirnos su impresión. Muchas gracias. Yo tengo y es sincero, la convicción de que la gente que obtuvo estas designaciones es gente que quiere llegar a dar su mejor esfuerzo por su país, por la sociedad y por mejorar en lo que ellos estimen que sea perfectible el sistema judicial. Yo hago votos porque así sea. Lo cierto es de que, bueno, quienes no tengan esa experiencia jurisdiccional, sí me parece que traen este doble o triple compromiso de entender que la actividad de juzgar no es algo que se me ocurra que así puede ser. No, es algo que yo tengo que sustentar con lo que establece la ley, pero además la ley no es una liga que yo pueda estirar y reventar como yo quiera. No. Es lo que me da las bases del juego. A veces no es suficiente, pero yo tengo que resolver la controversia con bases objetivas, nunca con una puntada. Entonces me parece que este compromiso que traen las personas juzgadoras que van a entrar a este cargo es entender que no se trata de tener la verdad absoluta. Nadie somos depositarios de la verdad absoluta. Y me parece que esa es una virtud que se va desarrollando durante el tiempo. Y bueno, el grave problema que se llega a presentar es que en esta curva de aprendizaje, en este laboratorio inicial que se hace, para algunos, no para todos, pues quienes van a pagar los platos rotos son las personas justiciables. Esa es la única circunstancia. Yo confío que las cosas salgan bien. ¿Por qué razón? Más allá de un sistema, más allá de una ideología, somos un país y estamos todos en él. Y yo abogo porque este nuevo sistema le vaya bien, porque le vaya bien al país. Claro. Pensar de otra forma sería pensar que al país le vaya mal, y yo formo parte de ese país, mis hijas y mi esposa forman parte de ese país, los que estamos en la mesa también, y creo que no se trata de desearle mal absolutamente a ellos. Por ejemplo, mi convicción es nunca desearle nada mal a nadie, y menos en la que fue mi actividad jurisdiccional. Yo decía, yo no puedo hacerle a esta persona justiciable lo que no me gustaría que le hicieran a mi familia o a mí. Por lo tanto, mi compromiso es juzgar de la mejor manera posible que este asunto me indique. Entonces, yo confío en que las personas de una o de otra manera van a partir de la misma convicción y que tengan la humildad de acercarse a quienes se tengan que acercar
cuando tengan alguna inquietud, alguna duda y que les permita tomar una mejor decisión. Yo quiero pensar que estas personas así en este sentido vienen y que por lo tanto les va a ir bien. No podríamos esperar menos de usted. Y pues otra pregunta obligada, ¿qué sigue, magistrado, para usted? Bueno, pues realmente he estado así como que muy raro, se siente muy raro no tener una sentencia que revisar o algún proyecto que elaborar, se siente muy raro. Me he estado tomando unos días de reflexión con mi familia, mucho apapacho, no, me dicen de repente mis hijas, vete a dormir un rato, yo no puedo, yo no puedo, por sistema no puedo. Estoy explorando ver la posibilidad de dedicarme a la academia más tiempo, más tiempo. No está en mi mente, además de la prohibición constitucional, no está en mi mente litigar, no menosprecio la labor, no. Simplemente es que nunca lo he hecho y no quiero empezar a echar a perder por falta de experiencia o de conocimiento. Quiero la academia, me interesa de alguna manera poder ser consultor, eso sí me pienso que es una actividad que podría yo desempeñar sin mayor inconveniente y eventualmente no me incomodaría poderme desempeñar como árbitro. Tengo, pese a que la función jurisdiccional es oficial, yo siempre he tenido muchos vínculos con el mundo del arbitraje. Okay. Entonces lo entiendo, sé cómo funciona, es lo más parecido a la actividad jurisdiccional y bueno, me gustaría también, si es posible, incursionar en ese ámbito. Pero de entrada, me parece que el paso para mí, en este caso particular, es la academia, no sé si de tiempo completo, pero por lo menos ahorita el tiempo que me permita mantener la maquinaria aceitada. Y posteriormente, bueno, seguramente van a salir muchos proyectos que voy a desempeñar con mucha pasión y siempre partiendo de una premisa. Si me gusta, lo voy a hacer de la mejor manera. Si no me gusta, de plano digo que no. Pues dejamos la invitación abierta para que en un futuro nos podamos volver a encontrar. Con todo gusto. Poder seguir hablando de cine, ¿no, Anwar? Así es. Con todo gusto y tener ahí un catálogo porque hay muchísimas y muchas. Que uno pensaría que ni siquiera tienen que ver con el mundo jurídico, pero que no, le podemos sacar muchísimos comentarios. Claro. Es lo que le decía, que en su cuenta de TikTok hay incluso algunos análisis que incluso de cine de animación, ¿no? Todas han sido de animación. Pues aquí sí, porque por ejemplo Zootopia creo que es un claro ejemplo que tiene muchas cuestiones de prejuicios, de civismo, de muchas cosas que pueden entrar en el ámbito, ¿no? Así es. Yo he estado muy tentado a irme a clásicos de Disney de antaño, pero mis hijas de repente decían, no, porque esas películas no las han visto todos. Entonces, esas ahorita no. Pero me da mucha tentación, ¿no? Precisamente por todos estos conflictos y cómo ha ido evolucionando la sociedad. Zootopia es un gran ejemplo. Ajá. Pues ahí está la invitación, magistrado Fernando Rangel. Le agradezco mucho que haya estado en este espacio. De verdad que la pasamos muy bien platicando. No, y yo con ustedes también, la verdad. Gracias. Y estaré aquí las veces que me convoquen. Muchas gracias, Anwar. Pues gracias por haberte incorporado también a hablar de esta película. Yo soy Oscar Valleza, les agradezco mucho que hayan estado en este nuevo episodio de Filmoteca Jurídica, de nueva cuenta desde la Cineteca Nacional de las Artes. Un agradecimiento por ceder el espacio para hacer este podcast. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente espacio. Hasta entonces.